Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión, analizamos los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Lunes 14 de julio inicia la semana, la segunda, cero mata cero, tercera semana ya, comenzamos la tercera semana del mes de julio, la segunda mitad del año, con noticias buenas de que las remesas en los primeros 6 meses, las remesas recibidas en el país aumentaron un 11%, de que estamos avanzando en el Congreso, finalmente los congresistas están decididos a darle salida a una serie de proyectos ahí estancados, una fecha en que se celebra también la decisión del Tribunal Superior Administrativo, que define después de un año y pico, un año y medio, que Trajano Vidal Potentini realmente es el presidente del Colegio de Abogados electo. En esta semana entra en discusión la segunda fase, la segunda lectura de 2 proyectos importantes: Código Laboral y el Código Penal. Ambos torpedeados durante mucho tiempo, ambos poniendo de manifiesto la irresponsabilidad de los legisladores de meterlo en una gaveta y no darle salida. Ambos, en esta ocasión, después de la primera lectura, a ver qué va a pasar de aquí en adelante. Por ejemplo, nada más hizo aprobarse y el torpedeo nueva vez ha sido violento de los sectores que se oponen a una u otra cosa. También será una semana interesante cuando el Consejo Económico y Social debe dar ya forma a las propuestas que van a hacer al Poder Ejecutivo sobre el plan frente a la crisis haitiana. La Unión Internacional de Telecomunicaciones anuncia su apoyo a República Dominicana frente a la situación de la interferencia de emisoras haitianas, principalmente en la zona fronteriza. ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y hay noticias buenas. La República Dominicana ganó la Serie del Caribe de pequeñas ligas. Venció anoche este domingo con un dramático cuadrangular de Aurelio Félix con un compañero en base, perdiendo la República Dominicana 1-0, dio un cuadrangular y puso el marcador 2-1 para la victoria de República Dominicana. Con esto República Dominicana retiene la victoria en las pequeñas ligas, el primer lugar en las pequeñas ligas, gana el campeonato. Participaron Panamá, Curazao, México, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. En la vez pasada, jugando frente a Panamá, el final fue un maratón de carrera y finalmente ganó también dramáticamente 12-11 al final el año pasado, y ahora gana de nuevo y se corona República Dominicana y sienta bases en las pequeñas ligas como el campeón de la región. Enhorabuena a los muchachos del equipo dominicano, nueva vez República Dominicana dando cátedras del béisbol en la región y en el mundo. Claro que sí. Este lunes 14 de julio se ha recordado el 23 aniversario del fallecimiento de Joaquín Balaguer. Murió a los 92 años de edad, después de haber ejercido la presidencia de la República Dominicana. 22 años en esta etapa, más el tiempo que estuvo cuando asumió el poder
a la muerte de Rafael Trujillo en 1961. Balaguer en el 61 era el presidente de la República. Balaguer había sido electo con las elecciones de la dictadura como el vicepresidente de la República, siendo Héctor Bienvenido Trujillo, Negro Trujillo, el hermano de Trujillo, el presidente. Las elecciones al estilo dictadura, ganó Héctor Bienvenido la presidencia y Balaguer la vicepresidencia. Pero en el 1960, Héctor Bienvenido renuncia de la presidencia por una orden de Trujillo, apartando un poco a los Trujillos y por algunas razones. Y Balaguer asume la presidencia. Claro, un presidente títere, porque quien mandaba era el jefe. Lo estoy encomillando, el jefe, Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de 30 años. Pero el 30 de mayo del 61, Trujillo es muerto en la hoy avenida 30 de Mayo, que antes era la avenida de salida de la ciudad para dirigirse a la zona sur, a las provincias de la zona sur. Trujillo acostumbraba a ir a su casa en San Cristóbal. Esa noche hacía lo propio, solamente con su chofer, y fue abatido a tiros. Y ahí terminó la dictadura, pero Balaguer queda como presidente. Y un presidente que viene de la dictadura, en una situación de muchas tensiones y muchas presiones que se precipitaron inmediatamente sobre la República Dominicana, saliendo del marasmo de una tiranía de 30 años, era lógico que se sacudiera el país. Balaguer toreó la situación y con sectores de la sociedad hicieron un consejo de Estado que dirigía Balaguer, en el que estaban el sector privado, abogados de prestigio, el sector privado, empresarios, la Iglesia Católica. Y se conformó ese Consejo de Estado de 7 miembros. Balaguer hubo de renunciar por las presiones en noviembre, después del intento de golpe de Estado de Chavarría y todo esto que pasó, y se asiló en su casa y después se asiló en la Nunciatura Apostólica saltando una verja, como se dice, porque estaba al lado. El Consejo de Estado entonces fue presidido por Rafael Bonelli, abogado de Santiago, que también conformaba parte del primer Consejo de Estado, y Bonelli entonces pasó a ocupar la dirección del Consejo de Estado y llevó finalmente a unas elecciones al país el 20 de diciembre de 1962. Balaguer buscó asilo en la Nunciatura, salió del país en el mes de enero y estuvo exiliado todo el tiempo fuera hasta que regresó en 1965. Estamos hablando de 63, 64, 65, 3 años y tanto después. Estuvo en el exilio. Durante su exilio se conformó aquí un partido político, lo conforma Augusto Lora, que se convierte posteriormente en el Partido Reformista, un partido para llevar como líder a Joaquín Balaguer, quien al regresar en medio de la revuelta civil de 1965, terminando la revuelta, opta por la presidencia de la República frente a Juan Bosch, que había sido derrocado en 1963, y gana, y estaba en el exilio también, y gana las elecciones de 1966, 1 de junio de 1966, unas elecciones organizadas y supervisadas por la Organización de Estados Americanos, la OEA, y con las tropas de intervención todavía en suelo dominicano. Pues Balaguer se juramenta y asume el poder el 1 de julio, 30 días después, 1 de julio del 61, se reelige en 1970
se reelige en 1974, intenta una nueva reelección en 1978 y pierde las elecciones de manos del PRD y Antonio Guzmán Fernández, y entra en un periodo de oposición y sale del país, pasa mucho tiempo fuera del país, vuelve, de 8 años, periodo 1978-82 con Antonio Guzmán, 1982-86 con Salvador Jorge Blanco, y vuelve al poder. 1986 se reelige en 1990 frente a Juan Bosch por el PLD. En 1974 vuelve a la reelección, se arma el tranque electoral donde él y Peña Gómez, los dos candidatos punteros, PRD, Partido Reformista, quedan cabeza con cabeza y hay un tranque electoral que define un acuerdo. Balaguer se iba a restar 2 años de su mandato, se reformaba la Constitución, no podía participar nueva vez, y el Partido Reformista va con Jacinto Peinado a la candidatura. El PLD lleva a Leonel Fernández, y en el 96 se van a una segunda vuelta porque quedaron cabeza con cabeza. Los votos del Partido Reformista, Balaguer hace un acuerdo con el PLD y con Juan Bosch y apoyan a Leonel Fernández, y con los votos del Partido Reformista, el PLD y Leonel Fernández ganan las elecciones. Balaguer sale del poder aliado a quien ganó, que es el PLD, sin embargo, se mantuvo muy fuera del poder. En el 2000 vuelven las elecciones y Balaguer vuelve como candidato. Por el PLD va Danilo Medina, por el PRD va Hipólito Mejía. El PRD obtiene la mayoría en la primera vuelta, pero no llega al 50 más 1. Llega a 89.4, 89.8 más o menos. Pero no llegó al umbral del 50% más un voto. Debía ir a una segunda vuelta. Pero Joaquín Balaguer quedó cabeza con cabeza, igualitario, con el PLD y con Danilo Medina, y Joaquín Balaguer opta porque no se debe concurrir a una segunda vuelta, porque la mayoría que ha representado el PRD con Hipólito Mejía era fácilmente la obtención de una victoria y no había que someter al país, fueron sus argumentos, a una segunda vuelta, el rigor de una segunda vuelta. Se retiran de las elecciones por forfeit prácticamente, entonces gana Hipólito Mejía, se le atribuye la victoria inmediatamente, no hay una segunda vuelta y Balaguer vuelve a la oposición. Ya muy disminuido en su salud, con problemas visuales ya muy fuertes de glaucoma, con problemas motores, hacían 90 años, ya en el 2000, lo hacían caminar lento, caminar quedo, y entonces comenzó a tener algunos otros problemas de salud, entre ellos un problema de una úlcera sangrante, que lo lleva finalmente a la clínica Abreu a ser internado, y allí, unos días después, fallece. Fallece 14 de julio del 2002. Y termina la era de Balaguer. Así como cuando él asumió la presidencia de la República y terminó la era de Trujillo, en el 61 tras el asesinato de Trujillo, la muerte de Trujillo, así la muerte de Balaguer
cierra el capítulo de ese partido que fue fuerte, de ese caudillo político, de ese hombre enigmático, carismático, zorro político, que gobernó el país durante 22 años de manera constitucional, de 1966 a 1978, 12 años, de 1986 a 1996, 10 años más, 22 años en el poder, en ese interregno de poder. Es uno de los 8 presidentes que tuvo República Dominicana a lo largo de estos 61 años de democracia que vive el país, después de la muerte de Trujillo. Juan Bosch, Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Luis Abinader. 8 presidentes ha tenido el país en ese interregno y Balaguer de ese periodo de 60 años gobernó 22. Como la generalidad de los caudillos, tiene mucha gente que le ama, mucha gente que le adversa, aún después de muerto. Su más enconado enemigo, el PRD, enemigo político, el PRD, auspició y hizo aprobar desde el Congreso Nacional una ley que lo proclama padre de la democracia dominicana. Y no es para menos. Con virtudes y defectos, usted puede entender que fue un gobierno autócrata, que fue un hombre represivo en los primeros 12 años, años duros de la Guerra Fría. Usted puede entender que fue un hombre frío, calculador, manipulador, mientras otros también pueden creer y entender que fue un hombre que propició el tránsito necesario de la dictadura a la democracia, que afianzó ese recurso de los pueblos, que nos ha llevado todavía al día de hoy a tener una alternancia en el poder cada 4 años en los diferentes estamentos de los poderes del Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder municipal. Que propició una serie de obras que cambiaron el curso, adaptaron el curso del desarrollo que estaba teniendo el país, de 2 millones de personas en el 1961 a 10 millones de personas, 10 y tanto en el 2025. Hay una serie de obras. Entonces, odiados por unos, amados por otros. Esa es la historia de Joaquín Balaguer. Con virtudes y defectos. A lo interno de su partido político no dejó heredero, como hacen muchos caudillos. Se llevó su herencia y su poder a la tumba. Que cada uno saque sus conclusiones, que cada uno saque sus oportunidades. Y eso ha llevado, en la demostración de que el Partido Reformista era Joaquín Balaguer, ha llevado al Partido Reformista a ser lo que es hoy, una entelequia política, por así decirlo, un partido de quinta categoría, partido minoritario, que tiene un ideal ya viejo, no renovado, de cuando la política era de una forma y cuando la política es de otra forma hoy. Pero ese es Joaquín Balaguer. Ese es Joaquín Balaguer. Y vuelvo y digo, con virtudes y defectos, tenemos que pensar que esa es la historia, a usted le guste o no le guste,
Usted la cuenta a su manera, yo la cuento a la mía. Así es. 23 años del fallecimiento de Joaquín Balaguer. 2002, 14 de julio, día precisamente en que se celebra uno de los acontecimientos más trascendentes en la historia de la democracia del mundo, la toma de la Bastilla en Francia, cuando en 1789 el pueblo se rebeló contra la monarquía, se rebeló contra el poder e hizo sentir su voz en las calles. La Revolución Francesa dio paso al poder del pueblo, a que se instituyera la elección del pueblo frente a los dictadores, frente a los monarcas, frente a los que detentaban el poder a sangre y fuego. Y fortalece ese sistema de que sea el pueblo el soberano y el que decida quiénes son sus gobernantes. Balaguer es un apasionado de la historia y precisamente el día de ese episodio, de esa epopeya mundial, la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, fallece Joaquín Balaguer. Coincidencias de la vida, coincidencias de la vida. Así es. Permítame la pausa. La Organización de las Naciones Unidas aprobó un proyecto presentado por República Dominicana para proteger los derechos de los consumidores a nivel mundial. La propuesta, defendida entre representantes de más de 150 países por el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Dr. Eddie Alcántara, fue valorada como un paso trascendental en la promoción de un entorno digital más seguro y justo para los consumidores de todos los continentes. El líder del movimiento Antigua Orden Dominicana, Ángelo Vázquez, hizo un llamado a la ciudadanía para la marcha pacífica desde el Congreso Nacional, que se realizará el próximo miércoles 23 de julio a las 11 de la mañana. El líder convoca a una concentración frente al Congreso para luego marchar hacia la reunión del Consejo Económico y Social, donde se espera una sesión crucial para el futuro del país. El Ingenio Central Romana concluyó la zafra correspondiente al periodo 2024-2025, con una producción total de azúcar de aproximadamente 306.904 toneladas cortas, tras una molienda de 3.212.174 toneladas cortas de caña. Este año la producción de azúcar refinada superó las 180.000 toneladas cortas, lo que representa un aumento de un 14% en comparación con la temporada pasada, asegurando así el abastecimiento para el mercado nacional, según establece la compañía en una nota de prensa. Los ministros europeos de comercio se reunían en Bruselas tras el inesperado anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que impondría aranceles del 30% a la Unión Europea, considerado el mayor socio comercial de Estados Unidos y el bloque comercial más grande del mundo. No deberíamos imponer contramedidas en esta etapa, pero deberíamos prepararnos para estar listos para usar todas las herramientas disponibles, dijo a los periodistas el ministro danés de Exteriores Lars Rasmussen. Antes de la reunión, queremos un acuerdo, pero hay un viejo dicho: si quieres paz, debes prepararte para la guerra. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, se está preparando activamente para involucrar a Moldavia en un posible conflicto armado con Rusia, comunicó el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, según reportaron desde el organismo. Refiriéndose a la información obtenida, la OTAN ha decidido acelerar la transformación de ese país en una cabeza de puente avanzada de la alianza en el flanco oriental, teniendo en cuenta los avances de las Fuerzas Armadas de Rusia en Ucrania.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acompañado por la primera dama Melania Trump, hará una visita de Estado al Reino Unido entre el 17 y el 19 de septiembre, invitados por el rey Carlos III. Así lo informó el Palacio de Buckingham. El monarca agasajará al jefe de Estado de Estados Unidos y su mujer en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres, añadió la residencia oficial de la familia real, que ha puntualizado que los detalles de la visita serán dados a conocer a su debido tiempo. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Una buena noticia, la que ha dado el Banco Central de la República Dominicana, el aumento de las remesas en un 11.2% en los primeros 6 meses del año. ¿Por qué es una buena noticia? Bueno, con lo que está pasando en el mundo, con la economía, después de que desde enero asumiera el poder el presidente Donald Trump, hay una situación de tensión en el mundo de la economía. Los aranceles, los cambios en la política norteamericana, las negociaciones, la guerra, las guerras, la guerra de Rusia contra Ucrania, pero también la guerra en el Medio Oriente de Israel frente a Gaza, a Hezbollah, a Hamas y a Irán, que pusieron al país, al mundo en mucha tensión, con el peligro de aumento de los precios del petróleo y de otras situaciones. Pero amén de eso, ¿a qué viene el tema de las remesas y los dominicanos? Precisamente a que el grueso de las remesas que recibe el país, 81.7% de las remesas que recibe el país, que representaron el año pasado 11.000 y tanto de millones de dólares, y para este año se proyectan 11.400, 11.500 millones de dólares también. Si vemos que en los primeros 6 meses, van 5.826 millones de dólares en remesas enviados formales a través de bancos y a través de mecanismos formales enviados de Estados Unidos a República Dominicana. ¿Por qué este significado? Porque con la persecución en Estados Unidos contra los indocumentados, contra los ilegales, ese gran grueso de dominicanos que viven en Estados Unidos de manera irregular, indocumentados, gente que se fue, que llegó de una u otra forma, aunque sea con una visa de paseo y se quedó. Esa gente ha restringido su vida pública, sus trabajos. Los patronos tienen mucho temor de reclutar, de emplear indocumentados por las multas, por las redadas. Los mismos indocumentados han tenido reservas de estar en las calles y de hacer cualquier tipo de trabajo porque se les tiran, los arrestan y los deportan después de pasar un viacrucis como presos
por estar indocumentados. Entonces esto se entendía iba a reducir en cierto modo el envío de esos chelitos, uno dice así, pero de esos dólares que se convierten en pesos en República Dominicana, que ayudan tremendamente a la economía del país, por muchas vertientes. 11.000 millones de dólares que entran al sistema afianzan las reservas de dólares que tiene el Banco Central para enfrentar cualquier situación. Número uno. Número dos, esos 200 dólares, el promedio son 200, 250 dólares que envían esos hijos, esos padres, esos hermanos, esos nietos, esos sobrinos, a su gente aquí en República Dominicana. Esos 250 dólares mensual, al costo del dólar representan 12.000, 15.000 pesos, mes por mes. Eso es más que el salario mínimo. Eso ayuda a muchas familias a sostener sus gastos mensuales en el país. Poder pagar la casita, pagar la luz, a pagar una medicina, ayudar en la comida. Es un sostén. Y eso motoriza cotidianamente, el comercio, y el comercio motoriza la economía en sentido general. O sea, las remesas representan una gran inyección de dinero y de movimiento a la economía. Y el 81% de las remesas que reciben en República Dominicana, 81.3, viene de Estados Unidos. De España viene el 7%, hay muchos dominicanos que viven en España. De Suiza e Italia viene el 1.3%. De Haití viene el 1.4%. Dominicanos que viven en Haití que mandan sus remesitas. Y a donde más se reciben remesas es en el Distrito Nacional, con un 38%, y en el Gran Santo Domingo y Santiago con un 12% y con un 8%. O sea que entre el Distrito Nacional, Santiago y el Gran Santo Domingo, la provincia, se recibe más del 50% de las remesas que entran al país. Eso motoriza la economía. Entonces, esa es una buena noticia. Durante el mes de julio, durante el mes de junio, las remesas fueron de 923.8 millones de dólares. Yo estamos hablando de las remesas formales que mandan por los bancos, por Western Union, que mandan por MoneyGram, que mandan por los bancos en sentido general, reservas, Banco Popular, BHD, que tienen sus remesadoras y mandan sus remesas. ¿Qué no decir de las remesas que vienen de manera irregular? Mira, tú que vas para Santo Domingo, llévame esos 200 dólares a la abuela o a mi hermano o al tío. Los tanques que vienen mensualmente llenos de comida, de ropa, de unos tenis, de una cosa. Meten algunos desaprensivos, meten algunas otras cositas ahí. Pero ahí viene y eso abastece a la familia. Esos tanques se los llevan a las puertas. Son unos tanques, pero unos tanques azules así, que vienen llenos, cargados, y por 100 dólares se lo traen a República Dominicana de puerta a puerta, como se dice. Y las familias allá van llenando en esos tanques, echando cosas, que unos tenis que ya no usan o que lo encontraron en un especial, en un baratillo, que unos polochés, que unos pantalones, que una ropa interior, que comida, unas latas. Mándale esas habichuelas, esas latas, esos espaguetis, eso qué sé yo qué cosa. Y mandan de todo. Mira esa cortina dobladita, mándasela para que la pongan allá en la casa. De todo. Y eso viene mensual. Eso no está contabilizado dentro de ese volumen de las remesas. Esos son remesas también. Y vuelvo y digo, esos dolaritos que mandan, y que tienen una cuenta allá, y le dicen, saca de la cuenta allá, saca 12.000 que yo lo deposito aquí. Eso no entran dentro del sistema de lo que se manda directamente. O sea que las remesas representan, señores, una tabla de salvación
para el movimiento de la economía de muchas familias en República Dominicana, pero muchas familias en República Dominicana. Enhorabuena que las remesas, con todas y las presiones que se tienen en Estados Unidos ahora, presiones de la economía, pero también presiones de la migración, no hayan disminuido, sino que se hayan afianzado y se mantengan en alza continua. Enhorabuena. Enhorabuena también a quienes reciben esas remesas. Miren, la Unión Internacional de Telecomunicaciones acaba de dar un espaldarazo a República Dominicana. En la reunión mundial en Suiza, en Ginebra, en Suiza, a la que asistió el presidente del Consejo de Directores del Indotel, Guido Gómez Mazara, logró en sus conversaciones con los ejecutivos durante este cónclave internacional que este organismo que vela por el desarrollo y la consolidación de las telecomunicaciones en el mundo haya hecho un compromiso de una ayuda técnico y económica a emisoras en Haití, colindantes de la frontera, para tratar de evitar que siga produciéndose la penetración de las transmisiones de las emisoras haitianas hacia territorio dominicano. Recuerden que hace 2 semanas les comentaba sobre este proyecto que ha puesto en marcha el Indotel, dirigido personalmente por Guido, apasionado en esto, ha hecho múltiples viajes a la frontera, todo lo ancho y largo de la frontera, para tratar de ayudar a las emisoras dominicanas a tener mejores equipos, a tener mejores programaciones, a tener mejor posicionamiento, para que sus transmisiones puedan ser las preferidas, las favoritas, y no logren que las emisiones de las emisoras haitianas penetren sus frecuencias, para que esa franja que vive de dominicanos, que vive a lo largo de la frontera, pueda tener una recepción de música, mensajes, programas dominicanos, dirigidos a la dominicanidad. No por un problema político ni nada, sino para afianzar el sentido de la dominicanidad que es necesario en la zona de la frontera. Nadie defiende más el territorio en la zona fronteriza que el propio dominicano que vive en la zona. Entonces, este logro, la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha visto la realidad de lo planteado por República Dominicana y ha actuado en consecuencia y ha anunciado una ayuda, una asistencia para que las emisoras haitianas estén tranquilas de aquel lado, mientras nosotros resolvemos el tema de nuestras emisoras en República Dominicana. Y esto que ha logrado Guido Gómez Mazara tiene un sentido de lo que es la política del gobierno frente a la situación de Haití. ¿Cuál es esa política? No es que nosotros asumamos el problema que tienen en Haití, es que Haití pueda resolver sus problemas para que esos problemas no afecten a República Dominicana. En la medida en que se solucionan ese tipo de problemas del lado haitiano, no recibimos nosotros los embates o las consecuencias de esos problemas. Y en este caso, en una labor continua, en una labor organizada, mientras en Haití se resuelve el problema de sus emisoras y se organiza todo esto, y de este lado, Indotel hace lo propio para dotar a nuestras emisoras de una calidad, de un poder de transmisión, de una estructura económica, porque son negocios, a través de publicidad, a través de apoyos con equipos, todo esto. Entonces nosotros podemos
resolver ese problema de la interferencia y de la penetración de las programaciones en creol, de la música, de mensajes del lado haitiano hacia República Dominicana, de la transferencia de la cultura. Enhorabuena a este anuncio de la UIT y de esa misión lograda de parte de Lindo Terry y de Guido Gómez Mazara en la reunión de Ginebra, Suiza, terminada este domingo pasado. El Consejo Económico y Social, el CES, está en la obligación, tiene como meta el día 23 de julio, o sea, la semana próxima, entregar en el Palacio Nacional el resultado de las comisiones creadas a propósito o desde el inicio de las reuniones que celebraron los 3 expresidentes de la República y el presidente Luis Abinader para tratar las consecuencias del tema de la crisis haitiana sobre República Dominicana. Se distribuyeron mesas de trabajo en las que participan esos sectores políticos, pero también participan los miembros del CES, sector empresarial, sector patronal, otras entidades políticas, sectores de la vida de la sociedad civil, profesionales, medios de comunicación. O sea, es una mesa multisectorial. Y se están elaborando entonces recomendaciones sobre la base de la planilla de 15 puntos que planteó el gobierno y se reducen en 6 grandes objetivos sobre la actuación de República Dominicana frente a la situación de Haití para aminorar los efectos de esa crisis en nuestro territorio. El 23 de julio deberán reunirse en Palacio Nacional para entregar esos resultados. ¿Qué a decir del CES, que publicó en el fin de semana pasado un listado de cómo se han ido dando esas mesas de trabajo? Todo indica que han ido progresando rápidamente y de manera eficiente, con sentido de lo que están comisionados, para brindar fuentes de apoyo y de trazar proyectos más de nación, de país, de sociedad, frente a la crisis de Haití. Enhorabuena, enhorabuena. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Esta semana es importante y trascendente en el escenario legislativo, en la conformación de leyes, de códigos, de estructuras para el buen funcionamiento de la institucionalidad dominicana. Me refiero específicamente a una serie de proyectos que están en el Congreso y que el Congreso está acelerando. A mí no me gusta mucho el hecho de que se vence la legislatura el día 26 y hay que ir huyendo a aprobar lo que sea, lo que tenemos pendiente, para demostrar que hicieron algo, que sé yo cuánto. Eso después me resulta lo que ha pasado muchas veces. Esta es la ley posible, que adolece de tantos problemas y de tantas cosas que no resuelven los señores legisladores, que esa ley posible después
resulta inaplicable en muchos términos y cuando no, en muchas partes objetadas constitucionalmente y de nada sirve. Dos temas centrales están en esas leyes pendientes: el Código Laboral y el Código Penal, aprobados en primera lectura la semana pasada y de una vez frente al bombardeo de oposiciones a lo que se ha hecho. Y comenzamos por la ley laboral, el Código Laboral. El Código Laboral fue durante 3 años consensuado con reuniones casi todas las semanas que presidía el entonces ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps, callado ahí, tranquilo, sin aspavientos, sin publicaciones. Se fue consensuando este código que ya data de 32 años de la reforma que se hizo en el 92, porque es un código napoleónico del 1886. Hay que modernizarlo. La economía, el desarrollo de los países, de los pueblos es dinámico. Y más en esta era de la tecnología. Todo el mundo está contento en eso. Se comenzaron a revisar artículo por artículo y se fueron llegando a consenso. Un artículo no llenó el consenso, que era el tema de la cesantía, donde los patronos, trancados en doble 6, de que no puede haber, que hay que quitar la cesantía. Los trabajadores, plantados en doble 6, que no pueden quitar la cesantía. No hubo acuerdos. El gobierno, que es el tercer miembro de la pata tripartita del consejo que distribuye, que organiza, que discute, que aprueba todo el estamento del Código de Trabajo, de las leyes de trabajo, dijo, bueno, si no hay ese acuerdo, voy a someter entonces al Congreso lo que sea consensuado y que se resuelvan las otras partes en el Congreso. Entonces decía que seguía rigiendo el mismo tema de la cesantía como estaba rigiendo hasta el momento. Yo no entendí mucho. En un momento los patronos decían que habían posibilidades de hacer algunos acuerdos, habían algunas modalidades que se podían aplicar, que estaban totalmente de acuerdo, que no iban a interferir en eso. De buenas a primeras, cuando se aprueba, los patronos han publicado en el fin de semana pasado un comunicado muy duro y muy fuerte sobre la aprobación de este código y dice que si se aprueba en esta forma, van a hacerle un daño terrible al sistema productivo y empresarial del país. Y que esto va a redundar incluso en más perjuicio que beneficio para la propia clase trabajadora. Los trabajadores de los sindicatos han aplaudido a manos batientes lo que se ha aprobado. Y ahí está el tranque. Entonces los legisladores ahora no saben qué hacer, si le dan para adelante a lo que hicieron y lo aprueban en segunda lectura, o si vuelven hacia atrás y tratan de buscar otro acuerdo. Y se ha hablado de lo propusieron los empresarios, de que se reúna nueva vez la comisión tripartita y comiencen a analizar el tema. Tanto tiempo y después vistas públicas y todo en el Congreso, y hay que volver sobre los pasos. Pero eso huele a que tenemos problemas para la aprobación del Código Laboral. Lo que parecía ser un consenso, una serie de acuerdos. Vamos a ver qué pasa esta semana, cuando está fijada el conocimiento de la segunda lectura, o si se aplaza y se vuelve a una comisión a estudiar de nuevo. Sabrá Dios hasta cuándo. Y en el Código Penal, que por fin los legisladores se decidieron, las 3 causales no pueden ir, no van, guardamos las 3 causales, las sacamos del código, pues vamos a aprobar el código y se hace una ley con las 3 causales. Ah, no, pero los grupos feministas y las ONGs que están en favor de la despenalización del aborto, que ese es el tema, cerraron filas, manifestaciones frente al Congreso, las mismas presiones de la vez anterior, aunque parece que en esta ocasión los legisladores están dispuestos, decididos
a que salga el Código Penal, aunque han hecho otras enmiendas, a que salga el Código Penal y el tema de las 3 causales se deje para otra legislación, que se maneje sobre ese tema y que no siga siendo obstáculo del gran código que se hace necesario, y que la propia Procuradora General de la República, Jenny Berenice, puso en auto diciendo que es una vergüenza que no tengamos un código moderno que pueda ayudar a perseguir, a hacer más drástica la persecución y las consecuencias sobre los que cometen los delitos en el país, sobre los violadores de la ley. Eso parece que podía ser, que podíamos estar en la solución del tema, del Código Penal, en esta ocasión. Pero con todo lo que ha pasado, tantos años dando vuelta ese código, 20 y pico de años dando vueltas, y todo el mundo entiende que hay que aprobarlo, pero nadie quiere meterle el pico. El populismo y el tema de la confrontación por el tema del aborto, que es un tema controversial, pero está constitucionalizado, la prohibición del aborto. Había también que enmendar Constitución, si se aprobara alguna variable. Todo esto es así. Pero parece que podíamos salir del tema del Código Penal en esta semana. No estoy seguro, y hasta dudo, que el Código Laboral. Gracias por acompañarme en esta emisión de Oye País. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche. Hasta mañana.